Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero compartir por acá este video analizando el índice dólar, diferentes pares mayores. Ya sabemos, los pares mayores son los que tienen el dólar americano en una de sus divisas, y mirando también el euro con el dólar australiano y la libra con el dólar neozelandés, que fueron los pares que les compartí a inicios de semana a tener en cuenta durante todos estos días. Como siempre, vamos a empezar con el índice dólar. El índice dólar simplemente nos sirve como referencia para poder proyectar los movimientos que van a tener los pares mayores, ¿cierto? El dólar estadounidense ya sabemos que es la principal moneda a nivel mundial, por lo cual estos pares mayores se van a ver muy afectados por lo que suceda en el dólar americano. Hace varias semanas, bueno, vamos a empezar con el gráfico semanal. Hace varias semanas vimos este sell-off, esta caída fuerte, principalmente por las elecciones en Estados Unidos. Con la victoria de Joe Biden, ya habíamos comentado que el dólar se podía debilitar, y eso fue lo que vimos durante hace ya 2 semanas. ¿Qué sucede si nosotros alejamos un poco este gráfico semanal? Vemos como el precio viene respetando desde hace muchísimo tiempo una línea de tendencia alcista, desde mayo del 2011, hace más de 9 años. Vemos como el precio, siempre que llega hasta esta zona o hasta su línea de tendencia, rebota al alza. O sea que me ha actuado muy bien esta línea como soporte y como señal de inicio de movimientos al alza. Ya sabemos que hay varias teorías en esto de las líneas de tendencia. Simplemente lo que nosotros tenemos que ver es cómo reacciona el precio, no pegarnos como mucho de esas teorías, ya que una de ellas dice que entre más veces el precio toque la línea, es mucho más fácil que esta línea se quiebre o se rompa, mientras que otra teoría dice que entre más veces toque el precio la línea, más fuerte se vuelve. Entonces, sin mirar pues mucho ninguna de esas dos teorías, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo reacciona el precio en esa zona para poder nosotros tomar decisiones en el mercado. Entonces estamos en un punto muy clave del precio en el dólar americano. Entonces tenemos que ver si el precio rompe a la baja o rebota, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes durante todos estos días y en estas semanas. Es muy importante entonces que el precio encuentre soporte sobre esta zona. Hemos hablado mucho de los 92.50. Ya sabemos que los precios no son exactos, que el movimiento de los índices, de las divisas o de los activos financieros no actúan específicamente en un valor, pero sí se empiezan a convertir en zonas importantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, en los 92.50 vimos cómo fue soporte, acá en este punto. Va a referenciarlo con una elipse, con un círculo. Acá en este punto fue soporte importante. Acá nuevamente el precio llegó hasta esa zona, intentó romperla abajo, no fue capaz y subió. Nuevamente el precio acá rompió, pero fue regresado inmediatamente a las semanas siguientes. El precio rompe a la baja con fuerza y en ese punto vuelve nuevamente y sube por encima de esa zona. Ya llevamos varias semanas desde que el precio llega a los 92.50. Vamos a acercar un poco más el gráfico. Y como vemos, igualmente intenta romper y lo regresa con fuerza. Hace 2 semanas intenta romper, la semana anterior nos dejó una vela alcista. Podríamos tomarla como una vela tipo martillo invertido. Y esta semana llevamos 3 días, todavía vemos como el precio está cayendo. Necesitamos, o es importante, que el precio no sea capaz de romper esta zona que vemos acá con esta línea azul. Con esta línea azul el precio actualmente está en los 92.29. entonces acá podemos ver cómo el precio podría estar haciendo un doble suelo
un double bottom, para nuevamente, si el precio encuentra liquidez, compradores sobre esa zona, empiece a subir nuevamente. ¿A qué nos sirve o por qué nos sirve esto? Ya sabemos que el índice solamente nos sirve como referencia para tomar decisiones en los pares mayores. Ya sabemos que si el precio del índice o el valor del índice sube, estaríamos buscando compras en los pares que tiene el dólar americano como primera moneda, el dólar americano con el franco suizo, dólar americano con el yen japonés, el dólar americano con el dólar canadiense tiene una correlación muy estrecha con el petróleo, o sea que ese par también tendríamos que analizar el petróleo a ver cómo se puede mover durante todos estos días para poder tener mayor claridad con el par del dólar canadiense. Y los pares que tiene el dólar americano como segunda moneda, el euro dólar, el dólar australiano con el dólar americano, la libra con el dólar americano, tenderían a bajar. Como vemos entonces en este gráfico un poco más ampliado, el precio no ha roto esa línea de tendencia desde hace 9 años. En caso de que sea capaz de romperla a la baja, estaríamos buscando como primera zona de take profit los 90, y en caso de no respetar esa zona tendría mucho espacio para caer aproximadamente a los 84 en el valor del índice. Una caída bastante fuerte, tenemos mucho espacio en donde el precio no muestra como zonas estructurales del precio, o sea que de llegar a caer sería algo bastante fuerte. Pero bueno, ya concentrándonos en este punto actual, entonces vemos cómo puede el precio formarme un doble suelo. Ya sabemos, importante que no me rompa esta zona que tengo acá marcada, 92.15 aproximadamente, y ver o identificar si el precio me respeta esa línea de tendencia. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos como el precio se encuentra exactamente sobre la línea de tendencia, o sea que este es el momento clave para poder identificar qué va a hacer el precio. Estamos en el momento clave para poder identificar qué va a pasar. En caso entonces de respetar esta zona, el precio tendría que regresar por encima de los 92.50. Veamos un retroceso en que el precio empiece a generar esos altos más altos y esos bajos más altos que tenemos que identificar precisamente para formar nuestra tendencia o estructura alcista. Entonces este es el punto a tener presente, esta es la zona a tener presente. Necesitamos que el precio no sea capaz de romper esta zona a la baja sobre esta línea de tendencia. Si bajamos más, pongámoslo 4 horas, la línea de tendencia vemos cómo va moviéndose. Cada vez que bajamos de temporalidades habría que ir ajustándola un poco más, pero lo que más nos interesa en este caso sería el gráfico diario. Entonces miremos este gráfico diario. Necesitamos que el precio nos muestre entonces señales alcistas, 4 horas, entonces velas fuertes. En 4 horas seguimos teniendo una estructura bajista, acá en este caso altos más bajos, bajos más bajos, y hasta el momento faltan 24 minutos para que cierre esta vela de 4 horas. Nos está mostrando una vela tipo martillo, no muy fuerte todavía, pero es importante entonces que me respete el precio esta zona que tenemos actualmente. Ya dicho esto, ya podemos pasar entonces a mirar o analizar otros gráficos. Vamos a ver el dólar, el euro con el dólar americano. Gráfico diario, venimos diciendo que el precio tiene una resistencia cercana a los 1.19. el precio, como vemos desde
por acá atrás nunca fue capaz de cerrarme por encima de ese precio o de esa zona. Vemos como desde septiembre el precio siempre que llegaba a esa zona me dejaba mechas en la parte alta en este gráfico diario. Nuevamente llegó en octubre, noviembre, inicios del mes, y llevaba ya varios días cercano a la zona y desacelerándose el precio. Si vemos acá, el precio nos da muchísimas oportunidades para entrar al mercado. Si encontramos e identificamos probabilidades de un movimiento bajista, mire que el precio siempre nos da más de una oportunidad para entrar. Todas estas oportunidades son consolidaciones del precio. Igual también se pueden generar ciertas manipulaciones en donde el precio o donde el par aprovecha o los institucionales aprovechan para sacar stop loss o personas del mercado. Por ejemplo, esta vela fuerte bajista vemos como abre al alza, intenta subir y cae fuertemente, sacando muchas personas del mercado, porque lo normal es que uno entre al mercado, ponga su stop por encima de la zona de resistencia y en este caso entonces saca varias personas del mercado. Tenemos que identificar entonces que el precio, si nos haga este movimiento bajista, todo depende de lo que suceda en el índice dólar. Sabemos, si el índice dólar sube, este par empezaría a caer con bastante fuerza. Si nos vamos a un gráfico de 4 horas, tenemos acá una zona de consolidación. Miren que estas zonas de consolidaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten precisamente identificar esas zonas de acumulación del precio. En gráficos mayores, también como siempre les he comentado en los videos que compartimos, es muy importante tener presente los gráficos mayores, gráficos semanales, diarios, de 4 horas principalmente, porque nos muestran movimientos mucho más claros. Podemos ver mechas encima de esta zona de consolidación. Es puro movimientos o puro ruido del mercado, pero lo que más nos interesa son en estas temporalidades cómo cierran las velas. Entonces vimos, por ejemplo en este caso, cómo muchas de estas velas intentaron romper a ambos lados de la consolidación, pero nunca fueron capaces de cerrar ni por encima ni por debajo de esa consolidación, hasta que después el precio nos hace esta mecha en la parte alta y ya sí cae con mucha fuerza. Entonces siempre tenemos que esperar esas confirmaciones del mercado. Ahora bien, entonces el precio viene con una tendencia alcista muy clara. El precio nos hace bajos cada vez más altos, como vemos acá. Podemos formar un canal, inclusive vamos a formarlo vemos como el precio cada vez que llega a la parte baja rebota, sube, cada vez que llega a la parte alta cae. En este caso el día de hoy el precio cae a la parte baja del canal, vuelve y sube, y al igual que en el dólar, que en el índice de dólar, en este caso el precio me podría estar formando un doble techo. Un doble techo en esta zona, aparte de que ya identificamos cómo de aquí para atrás esta zona se ha convertido en una resistencia importante. Ese índice de dólar nos va a mostrar cuál va a ser el futuro movimiento de este par. Lo que suceda con el índice directamente afectará el comportamiento de este par. Entonces, como les he comentado, entonces tenemos dos opciones. Una, esperar cómo se comporta el índice. Si el precio, entonces en este caso el euro dólar va a caer, sería muy importante esperar el rompimiento de ese canal o de ese retroceso, que lo rompa a la baja, esperar un retroceso y en ese punto entrar al mercado.
Un punto importante para tomar a utilidades serían los 1.17, zona que me confluye con una línea de tendencia de mucho más plazo. Si sucede eso, podríamos abrir una operación. Esta es una operación tipo swing, puede demorar varios días. Con nuestro stop acá abajo en los 1.17 aproximadamente, sería una operación 5-1. Estamos buscando ganar 5 veces más de lo que estamos arriesgando. Entonces hay que estar muy pendientes de estos pares que están en unos puntos bastante importantes. Vamos a ver el dólar australiano y el dólar americano. Sucede exactamente lo mismo. El precio, voy a poner un gráfico diario. Se encuentra sobre una zona bastante importante. También no fue capaz de romper esta zona al alza. Todas las velas en gráfico diario cerraron por debajo de esta zona. Nuevamente el precio llega a la misma zona desde inicios del mes y cada vez que ha llegado a esa zona lo rechaza. Estas velas bajistas fuertes. Nuevamente el precio esta semana llegó a la zona. Ya el día de ayer nos mostró un primer rechazo no muy fuerte. Y estamos esperando qué puede suceder. Igualmente como el euro dólar, estamos esperando qué sucede con el índice del dólar americano, ya que esto nos va a dar esta señal. Si el índice quiebra esa línea de tendencia hacia la baja, veremos los pares, igual que el euro y el dólar australiano, subiendo bastante fuerte. De rebotar, nuevamente esperaremos o empezaremos a ver movimientos bajistas en estos pares. Entonces miren lo importante de poder identificar estas zonas en gráficos mayores. Si vamos a un gráfico de 4 horas, lo mismo, resistencia, llega hasta esa zona, cae, nuevamente cae, vuelve y llega, varias velas de indecisión, llega nuevamente y en esos momentos todavía faltan 2 horas para que cierre esta vela y mostrando un pequeño rechazo. Seguimos con el mismo análisis esperando qué sucede con el índice dólar. Si yo trazo una línea de tendencia alcista, voy a ponerla acá con este último punto. Importante entonces esperar que el precio nos muestre nuevamente una confirmación bajista, una vela bajista fuerte, esperar que rompa la línea de tendencia, retroceso y entrar. ¿Hasta qué punto podríamos entrar en esta operación? Primer take profit podría ser aquí los 71.500 aproximadamente. Esa primera zona de take profit. Y mirar si nos da un movimiento más extendido a la baja. Por el contrario, si el precio me rompe al alza, miremos un gráfico semanal para identificar zonas semanales fuertes. Primer take profit sería esta zona más cerquita, sería una operación más corta, cercano a los 0.74, y de romper al alza con fuerza, una zona importante a tener en cuenta serían los 0.75 aproximadamente, zona que ha sido soporte varias veces, se me puede convertir en resistencia sobre esta zona. Son operaciones, ya saben, son análisis tipo swing, son velas, en este caso un gráfico semanal, pueden durar bastante tiempo o bastantes días dependiendo de la fuerza con la que el precio se mueva y el precio rompa. Vamos a pasar derecho de una al euro con el dólar australiano, ya que estamos mirando el dólar australiano. Les comentaba en nuestro grupo
cómo el par del euro con el dólar australiano está más afectado en estos momentos por el par del dólar australiano que por el euro como tal. Entonces, cuando vemos que el precio del dólar australiano va subiendo, estaríamos viendo el precio del euro, del euro con el dólar australiano cayendo. Eso es lo que ha pasado en estos últimos días. Si nos vamos al par euro con el dólar australiano, vemos como el par del dólar australiano y el dólar americano va subiendo y este par va bajando. Les había comentado en los análisis de esta semana que el precio se encuentra dentro de un canal, igualmente sobre una zona de soporte de ese canal. Igualmente vemos acá como esta zona o estos precios han actuado como soporte ya bastantes veces desde julio de este año. Ha soportado muchísimas veces el precio, cada vez que llega encontramos movimientos al alza y llevamos varios días en donde el precio nos ha mostrado cierta reacción. Vemos primero cómo llega a esta línea de tendencia exactamente y nos muestra una vela fuerte alcista envolvente, vuelve y cae. El día de ayer nos mostró un movimiento al alza fuerte y por ahora otra vez lo está rechazando. Si nosotros miramos un poco más de cerca, el precio podría estar aquí formándonos una consolidación en gráfico de un día. Esa consolidación nos va a mostrar hacia dónde el precio va a romper. Si miramos hacia atrás, acá el precio también nos haya mostrado una consolidación. Ha mostrado una consolidación y en el punto donde el precio rompe, me inicia unos movimientos. En este caso rompió al alza, el precio generó un impulso alcista, retroceso hasta esa misma zona que había roto y nuevamente nos dio otro nuevo impulso al alza. Entonces eso es lo que tenemos que estar pendientes. Ya sabemos que si el precio rompe, obviamente tiene que romper con bastante fuerza, ya que es una zona de soporte importante. Podemos esperar un retroceso y en ese retroceso identificar señales que nos permitan tomar operaciones en venta. Por el contrario, podemos seguir operando dentro de este rango. En esta zona podría volver a encontrar soporte y mirar si el precio es capaz de romper al alza. Si rompe al alza, nuestro primer take profit sería los 1.65 y segundo take profit sería la parte alta de este canal. Eso es más como informativo. Entonces, si vemos un gráfico de 4 horas, entonces aquí vemos este rango, como ya lo hemos identificado. Vemos cómo el precio reacciona en estas líneas de tendencia. Habíamos dicho cómo era importante que el precio siguiera soportando sobre esta zona, en esta zona azul que habíamos trazado, zona de soporte, zona de resistencias. Nuevamente el precio llega, intenta quebrar, no es capaz, vuelve y cae, vuelve y me actúa como soporte generando un movimiento fuerte. En este caso, ¿qué podría ser importante? Si nosotros trazamos un Fibonacci de este último movimiento alcista, en este gráfico de 4 horas, el movimiento sería desde este punto, hacémoslo acá completo, el precio en estos momentos nos está haciendo un retroceso al 61.8. voy a poner un gráfico diario para que vean mucho mejor ese movimiento. El movimiento empezó acá abajo, terminó acá arriba. Entonces traemos el Fibonacci de todo ese movimiento y en ese momento estaría haciendo un retroceso al 61.8. en una zona de soporte, resistencia, resistencia. Importante ver si en este punto se me convierte en soporte para buscar nuevamente otra entrada en compra. Hasta donde, como pueden ver acá, en 4 horas, el menos 27, que sería nuestra primera extensión o nuestra primera zona de take profit, confluye exactamente con la parte alta del rango. O sea que si nosotros quisiéramos operar dentro de ese rango, podríamos hacer nuestra operación
relación riesgo-beneficio 3-1 y listo, ¿cierto? Sería una probabilidad. ¿Cómo podemos también mirar si esa probabilidad es posible? Si vemos que el dólar australiano con el dólar americano empieza a bajar, entonces aquí podemos o tendríamos una confirmación o una confluencia adicional de que este par empezaría a subir nuevamente. Entonces eso es lo que habíamos dicho en nuestro análisis inicial. Podemos seguir bajando de temporalidades, saber cómo se está moviendo, cómo está reaccionando el precio a esa zona. Ya vimos cómo el precio cae. En una hora el precio me está mostrando una primera vela alcista. Vuelvo y repito, muchas veces nosotros nos apresuramos a entrar al mercado, pero el precio nos da más de una oportunidad. Si hubiéramos entrado aquí en compra, miren que el precio en todas estas velas de una hora sube, baja, hay una consolidación igualmente hasta que el precio es capaz de subir o de romperme al alza, y nosotros entonces ahí sí podemos entrar al mercado. No apresurarnos. Acá igualmente el precio está dentro de unos rangos, nos da más de una oportunidad, vuelve y sube, hasta que por fin empieza a caer. O sea que no es necesario tampoco entrar aquí en primer movimiento, pueda que el precio se consolide un poco y nuevamente nos dé esa probabilidad de entrar al mercado. Si yo sigo bajando de mayor temporalidad, es lo que les mostraba ayer en nuestros análisis, miren que en temporalidades menores los precios son mucho más volátiles, con mucho más ruido. En el momento que estábamos mirando este par, el precio estaba cayendo con muchísima fuerza, lo cual podría suponer que el precio va a seguir cayendo y nos va a seguir rompiendo todo a la baja, y es donde nosotros empezamos a actuar impulsivamente y a entrar sin confirmaciones o sin mirar precisamente esas zonas. En gráfico de 15 minutos el precio rompió con mucha fuerza esta zona azul que habíamos planteado, pero posteriormente vuelve y recupera esa zona, me actúa como soporte y aquí ya sí me genera ese movimiento al alza. Lo mismo puede pasar acá, está cayendo muy fuerte, pero me podría empezar a mostrar señales de volver a subir. Gráfico diario me está mostrando por el momento una vela tipo Shooting Star, una vela bajista, pero sabemos que todavía falta bastante tiempo para que cierre el día, faltan 10 horas, entonces todavía esta vela no necesariamente va a cerrar de esta forma, para que en este momento el precio se recupere y me termine cerrando una vela alcista. Entonces es de tener paciencia, de tener bastante paciencia para entrar al mercado. ¿Qué otro par vamos a mirar? Vamos a mirar el par libra con el dólar neozelandés. También estábamos planteando un movimiento alcista en el precio. Miremos un gráfico semanal. Decíamos también igual que el precio viene con una tendencia alcista desde el 2016. Siempre que llega hasta esta línea de tendencia el precio rebota. Voy a ajustar mejor la línea. Precio vuelve y llega a la línea y rebota, llega a la línea, rebota, nuevamente está sobre esa línea. La semana pasada intentó romper, miren que me dejó una mecha y el precio cerró por encima. Esta semana el precio otra vez está intentando romper a la baja, pero nuevamente está recuperando un poco. Es importante que la semana cierre por encima de esta línea. Todavía no sabemos, que faltan bastantes días, puede pasar de todo, cualquier cosa puede suceder, pero hasta el momento eso es lo que nosotros estaríamos esperando o buscando, que el precio respete esta línea de tendencia si queremos buscar o si estamos buscando entradas en compra. Si vamos al gráfico diario, se ve como el precio me rompe la línea hacia abajo durante esta semana, el día lunes.
la recupera y en estos momentos me podría estar actuando como resistencia. Si queremos que el precio nos cierre por encima de esa línea, obviamente tendríamos que esperar un quiebre hacia arriba con fuerza, retroceso, y aquí sí entrar con mayor probabilidades. En este caso, en estos momentos todavía no tenemos esa confirmación de que vaya a suceder eso. Inclusive en este caso ya podríamos ver una segunda probabilidad de que el precio, ya que rompió esta línea de tendencia en gráfico diario, me empieza a actuar como resistencia y empecemos a caer mucho más fuerte. En este caso romperíamos esa línea. Primer take profit sería los 1.90. Si nos vamos mucho más hacia atrás, un gráfico semanal, de romper esos 1.90 sería mucho más fuerte la caída y llegaríamos a los 1.85. Obviamente son entradas y movimientos de bastante plazo, o sea que necesitaríamos bastante paciencia para aprovechar y para poder esperar ver estos movimientos. Nos vamos a 4 horas. El precio tiene su tendencia bajista. Siempre que llega hasta esta línea me genera otro impulso a la baja, o sea que importante, como ya hemos dicho, rompa esa línea, retroceso, y ahí sí entrar al mercado. Todo lo que nosotros hagamos en esta zona es más especulación que claridad en qué puede hacer el precio. Nosotros podemos entrar acá en compra, pero hasta que no veamos precisamente ese quiebre y ese cambio de estructura, no tendríamos todavía esa confirmación adicional. Si vemos acá, el precio sigue con una estructura en 4 horas bajista, o sea que la entrada como inteligente, por así decirlo, sería en venta, uniéndonos precisamente a esa tendencia. Pero como ya identificamos que tenemos esta línea de tendencia, esta zona semanal clave, entonces todavía tendríamos esa probabilidad de un cambio de dirección. El precio me hace aquí un doble suelo, llega una primera vez, rebota con fuerza, llega una segunda vez, rebota con fuerza. Podríamos trazar un Fibonacci de este último movimiento al alza y esperar si el precio nos hace una reacción sobre esta zona, no sea capaz de romper a la baja esa zona, y ahí sí que nos genere ese movimiento alcista con fuerza. Entonces miren que seguimos con las mismas hipótesis de inicios de semana. Simplemente como son análisis y son operaciones tipo swing, demoran más tiempo. Usualmente los primeros 2 días, 3 días de la semana, lunes y martes, se presta más para manipulación de los mercados. Y usualmente, no siempre sucede, ya desde el día miércoles se empieza a mover el mercado y empieza a mostrar su dirección o su tendencia futura, por así decirlo. Primeros días de la semana más manipulación, el precio, si en este caso, como podemos ver, voy a poner por ejemplo el gráfico del dólar, del euro dólar, si nosotros estamos buscando una proyección bajista, usualmente, y en el caso de que se dé y que ese sea el movimiento futuro, el movimiento que se va a generar en los mercados, usualmente los primeros días de la semana el precio se va en dirección contraria y posteriormente ya sí empieza a caer con fuerza los días miércoles en adelante. Entonces por ahora estas son las señales o el análisis que tenemos. Vuelvo y recalco lo más importante: índice dólar. Índice dólar, lo que tenemos que tener más en cuenta, tener presente para poder aprovechar esos futuros movimientos en el mercado. Espero entonces les sirva el video y cualquier pregunta o comentario me comentan.